Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí nuevamente a este estudio bíblico. Como siempre, todos los martes me da muchísimo gusto aquí verlos a todos conectados. Veo que el día de hoy somos 15. Para mencionar rápido aquí los nombres, veo a Antonio, Aurora, a la doctora Ana Castro, veo también a Herbert García, a Leticia, a Luisia, a Olimpia también, veo a Patricia, a Ruth, a Daniel, a Yasmín y también veo otros celulares, sin embargo no aparece aquí lo que es el nombre en específico. Pero bueno, pues como siempre me da aquí mucho gusto poder compartir la palabra con ustedes todos los martes, cada semana, estar leyendo lo que son los evangelios, como ya hemos estado avanzando ahí poco a poco conforme ha pasado el tiempo. Me presento como siempre rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo 10 años viviendo en Toronto, Canadá. Aquí igual tengo mi familia, mi trabajo normal y en mi tiempo libre, pues aparte de mi tiempo libre, le dedico a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp y también a estudios bíblicos. Tanto este martes como también el lunes estoy iniciando otro también, pero en inglés. En este caso me la estoy aventando en inglés, a ver qué tal. Pero pues me da mucho gusto aquí pues estar con ustedes. El objetivo de este estudio bíblico, como siempre, es leer los evangelios. ¿Cuáles son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento que describen la vida de Jesús? Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos vamos palabra por palabra, versículo por versículo, pausando vaya, pues cada tiempo para ir explicando lo que es la palabra, porque es muy importante estar escudriñando lo que es entender realmente lo que es la palabra de Dios. Después de los evangelios, posiblemente le damos un libro más, que sería el libro de Romanos. Y pues eso es, el objetivo aquí es ir directamente a la fuente, a la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba aquí con nosotros hace 2000 años? ¿Qué fue lo que los apóstoles, sus discípulos directos, que lo vieron, los testigos oculares, que lo conocieron, que lo saludaron, que viajaron con él, que comieron con él? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Qué fue exactamente lo que hizo? ¿Y quién era él? ¿Qué decía él? ¿Quién era? Es muy importante porque allá afuera hay mil y un cosas totalmente ahí que están pues obviamente equivocadas a lo que fue Jesús y a lo que él mismo dijo que era quién era él. Sí, mismo escrito por los mismos testigos que lo conocieron en vida. Pues, esto es muy importante siempre aclararlo. Y como todos los estudios bíblicos, pues vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, gracias Señor, gracias por este día, Señor, gracias por este aliento de vida que nos das todos los días y por todo el sustento físico que tú nos das, Señor, y que necesitamos. Comida, amor, un hogar, trabajo. Gracias a Dios. Te pedimos por todas las personas que tienen este tipo de necesidades, que están pasando por hambre, por problemas económicos, por problemas en sus relaciones humanas de pareja, con familiares y amigos. Te pedimos que veles por ellos, Señor. Al final del día que puedas tocar también sus corazones. En este preciso día te pedimos también en específico que nuevamente, como todos los martes, puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias por este momento que tú nos das y por el libro de Lucas que vamos a continuar leyendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos aquí a empezar. Propiamente, como siempre, perdón, porque ando un poquitito enfermo. Así puede ser que tosa un poquitito, pero voy aquí a compartir lo que es mi pantalla como siempre y a iniciar desde donde nos quedamos. Vamos a estar leyendo aquí lo que es la escritura más o menos por unos 30 minutos y luego los últimos 10 15 minutos lo dedicamos a un tema en lo particular de manera abierta el tema y luego ya al final ya las personas, bueno, ya ustedes van a poder habilitar lo que son los micrófonos para que puedan opinar o comentar. Como siempre, una breve introducción de lo que son los evangelios. Sé que es un nombre que suena mucho, pero muchas personas no saben específicamente cuáles son los evangelios. Esos son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ojo, no del Viejo Testamento, no es del inicio de la Biblia, sino del Nuevo Testamento. Esos cuatro libros específicamente describen la vida de Jesús bajo el testimonio de cuatro diferentes autores o personas. ¿Quiénes son esos autores? El primer libro fue escrito por Mateo, discípulo directo de Jesús, un apóstol. Ese libro va dirigido a los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Hace muchas referencias a los libros del Antiguo Testamento por lo mismo. Y el objetivo de Mateo era describir a Jesús como el esperado Mesías del pueblo judío. El segundo libro
perdón, es libro de Marcos. Ese fue el que históricamente fue el primero que fue escrito aproximadamente por el año 60 después de Cristo. Marcos fue un discípulo del apóstol Pedro, entonces fue una segunda generación, discípulo de un discípulo de Jesús. Sí, es el evangelio más corto y va básicamente dirigido a los gentiles, tal cual. ¿Qué son los gentiles? Las personas que no eran judías. Marcos es un poquito más directo en la manera de expresarse. Luego viene Lucas, que es este tercero que estamos leyendo. Es el evangelio un poquito más largo que los otros tres. Lucas fue igual un discípulo de un discípulo, vamos a decirlo así, una segunda generación, fue discípulo del apóstol Pablo propiamente. Y Lucas es más preciso al escribir, también es literalmente una carta dirigida a Teófilo, que posiblemente era una persona griega por su nombre, un gentil, o sea, no judío. Entonces, esta es una investigación que hace Lucas en vida, ¿sí? Describiendo lo que es la vida de Jesús e entrevistando a diferentes personas. Sabemos que el libro de Lucas, como el Mateo, que fue el primero, fueron escritos más o menos por el año 80 después de Cristo. O sea, las pocas décadas de la crucifixión de Cristo. Y el último es Juan. Juan, ese sí fue discípulo directo de Jesús. El libro de Juan es más teológico. Posiblemente Juan lo escribió para que, aparte de la vida de Jesús y todos los eventos que él hizo en las parábolas, para escribir un poquito la divinidad de Jesús. Sí, ese es un libro más teológico, más divino. Es diferente a los otros tres. Y ese fue escrito aproximadamente por el año 90. Y pues directamente Juan, que fue un apóstol. En el mismo libro de Juan, él mismo dice, yo estaba con Jesús, yo me recosté en su pecho, yo estaba con él. O sea, él mismo se identifica como el apóstol Juan. Entonces, vamos a leer desde donde nos quedamos. Estamos a pocos días de la crucifixión de Jesús. ¿Qué pasa? La última parte de su ministerio, recordemos que su ministerio dura 3 años, aproximadamente, más o menos, que los años son un poco debatibles, pero aproximadamente el año 30 al año 33 de la vida de Jesús. Debatibles un poquito porque sabemos que duró su ministerio 3 años. ¿Por qué asumimos que empezó en el año 30? Porque el mismo Lucas dice en el bautismo de Jesús, dice Lucas, Jesús tenía como unos 30 años, pero él dice como unos 30, o sea, pudo haber tenido 28, 32, pero bueno, independientemente asumimos que teníamos 30 y estamos en la última parte de su ministerio. Él ya había entrado a Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos, fue un domingo. Recordemos que él teóricamente muere lo que es el viernes propiamente. Igual, las fechas son ligeramente debatibles, que un día más, un día menos, pero esas son como las fechas oficiales que se establecen. Entonces, ya estamos en esa última parte donde él está en Jerusalén, está predicando. Obviamente sabemos que están los fariseos que lo quieren matar, que lo quieren apresar, y están todos sus seguidores también. Y andan viendo los fariseos cómo pueden agarrar a Jesús, obviamente no cuando esté con la gente, sino cómo lo pueden hacer para crucificarlo, para matarlo. Andan comploteando cómo hacerle. Y siempre Jesús y los fariseos tenían muchísimo pique a lo largo de todo su ministerio. Entonces vemos aquí, Jesús ora en el Monte de los Olivos. Ese monte es un monte que estaba vaya, pues en la entrada de Jerusalén, básicamente. Decían que cuando ibas caminando a Jerusalén, o sea, lo que era esa ciudad, bueno, pues, amurallada, era una ciudad que estaba rodeada de un muro. Básicamente tenías que pasar por un monte y cuando ibas bajando veías la entrada de Jerusalén propiamente. Jesús ora en el Monte de los Olivos. Eso significa que estaba fuera de lo que era vaya, esa muralla de Jerusalén. Versículo 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. ¿Qué había pasado aquí? Como sabemos en los versículos anteriores, recién había pasado lo que era la última cena, recién había pasado, posiblemente era en la noche, ¿sí? Entonces él sale de la ciudad y va al monte de los olivos, es donde nos quedamos. Y él dice, empieza a sentir ansia. Era la noche. Él ya sabía que estaba posiblemente unas horas de ser capturado por los romanos, ¿sí? Para empezar a ser crucificado. Entonces, él lo sabía, sabía ese futuro y sabía que iba a llegar al poco tiempo, las pocas horas. Estaba nervioso. Ora para que no cedan a la tentación. Así les dice a sus discípulos. Versículo 41. Se alejó una distancia como de un tiro de piedra, como que avientas una piedra así más o menos, a una distancia un poquito larga, pero no tanto. Se arrodilló y oró. Padre, ojo con esto. Cheque lo que dice Jesús propiamente en sus propias palabras. Padre, o sea, Dios Padre.
si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es una de las frases clave que dice Jesús en su ministerio. Él está orando, se aleja un poco y dice él. Y él le dice al Padre, él como hijo de Dios, él como ser humano de carne y hueso, ¿sí? Él le pide al Padre, Padre, Jesús sabía que le iban a dar durísimo, latigazos y los clavos en las manos y en los pies y la crucifixión y las burlas y la corona de espinas. Él sabía todo eso, sabía lo que le iba a pasar, la arrastradísima que le iban a dar, ¿sí me explico? Sabía eso. Y él mismo dice, en su condición de ser humano, sabía todas esas humillaciones, todas esas dolencias físicas, emocionales, espirituales por las que iba a pasar. Y él mismo le ora al Padre, Padre, si quieres, sí, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. O sea, esto lo que va a venir, esta copa de sufrimiento de mí. Pero aquí está la clave. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto es lo más impactante de lo que es el ministerio. Sí, porque últimamente nosotros los seres humanos, obviamente, siempre en el mundo hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. Obviamente nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Podemos hacer bien, podemos hacer mal a veces, unas personas más, otras personas menos. Están esas dos voluntades. Y siempre ha sido un choque, un choque. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad, muchas veces pecamos, nos alejamos de Dios. Esto lo vemos a lo largo de la vida, cómo las personas a veces hacen la voluntad de Dios y a veces no. Como dicen, son tibios, a veces son calientes, a veces son fríos. Lo vemos desde el inicio en el Génesis, cómo Dios estaba con Adán en el jardín del Edén y cómo Adán dijo, ¿sabes qué, Dios? Tu voluntad era que yo no comiera el fruto el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. A la fregada tu voluntad y yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a comer del fruto, tanto Adán como Eva. Vemos cómo ese primer Adán o ese ser humano, ese primer ser humano, desde el inicio dice que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y ahí es cuando empieza la separación entre el hombre y Dios, sí, propiamente. Antes Dios caminaba junto con Adán, estaban juntos, viviendo juntos, básicamente. Y luego ya hay una separación no total, parcial. ¿Por qué razón no es totalmente donde estamos 100% separados, sino sí tenemos a Dios, sí podemos orar a Él, sí de repente podemos llegar a sentir su presencia, su ayuda, la podemos notar de repente, pero obviamente sufrimos también. Hay enfermedades, hay dolencias, sufrimos en este mundo. Como dicen, hay cosas buenas y hay también cosas malas. Estamos en ese tipo de mundo ahorita. Sin embargo, Jesús lo menciona en la Biblia como el segundo Adán. Ese segundo hombre diferente al primer Adán de la Biblia, el Génesis. Ese segundo Adán que sí hizo la voluntad de Dios, que él tenía su propia voluntad de Jesús era, yo no quiero ser crucificado. Sinceramente, yo como ser humano no quiero pasar por ese sufrimiento, yo no quiero. Esa es mi voluntad como ser humano, ¿sí? Pero la voluntad divina de mi Padre, ¿sí? Yo tengo que ceder mi voluntad, ¿sí? Humana para hacer la voluntad divina de mi Padre, ¿sí? Y ahí es cuando se cumple. Entonces nosotros somos salvos a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Por el primer Adán del Génesis, nosotros somos condenados, condenados al pecado, condenados a sufrir en este mundo, ¿sí? Por ese primer Adán, pero por ese segundo Adán que es Jesús, ¿sí? Que él hizo la voluntad de su Padre, ¿sí? Somos salvos, ¿sí? Por uno somos condenados, pero por el otro somos salvados propiamente. Ahora, muchos se van a preguntar, y es una cuestión teológica muy difícil de explicar. Sí, yo la primera vez que lo leí también decía, oye, pero Jesús está sufrimiento. Se nota que él como ser humano no quiere ser crucificado. Si yo estuviera en la posición de Jesús, tampoco quisiera que fuera crucificado, claro que no. Pero entonces, ¿cómo nos explicamos que Jesús es Dios? La típica pregunta, ¿cómo nos explicamos? Vemos que él está sufriendo, vemos que él está orando al Padre, ¿sí? Pero ¿cómo nos explicamos? Aquí te va la explicación y es un poco difícil de explicar. Existe lo que es la Trinidad, como conocemos, ¿sí? Que es Dios Padre, ¿sí? Jesús le está orando a Dios Padre, el Hijo de Jesús, perdón, el Hijo de Dios, que es Jesús propiamente, y el Espíritu Santo, que Jesús lo nombra como el ayudante que está ahorita con nosotros aquí en la tierra, ¿sí?
Son tres personas, así la definición exacta de la Trinidad es tres personas, un mismo Dios, una misma esencia propiamente. Dios Padre, Hijo, que es Jesús, y Espíritu Santo. ¿Qué sucede si el Hijo, que es Jesús, es físico, es un ser humano, carne y hueso, como nosotros, tal cual, pero tiene divinidad? ¿Sí? Es de la misma esencia de Dios, tiene divinidad, y el mismo Jesús lo aclara a lo largo de la Biblia en el ministerio, ya lo hemos leído. Él, solo Dios puede perdonar pecados, y él mismo dice, solo Dios puede perdonar pecados, y yo también puedo perdonar pecados. Y los fariseos se enojan, solamente Dios puede, bueno, yo también puedo. Sí, en muchas ocasiones también em, cuando le preguntan, ¿quién crees que eres? Sí, y vaya, tú dices que conoces a Abraham, o sea, el padre Abraham de la Biblia, que él había nacido aproximadamente como 2000 años antes de Cristo, o sea, 4000 años de la fecha de nosotros. Sí, él dice, antes Abraham, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y cuando dice Jesús, yo soy, que eso suena un poquito raro, la palabra exacta que usa y que se escribe en griego en el manuscrito original que fue escrito en griego se llama ego eimi. Esa palabra de yo soy, porque la traducimos en español como yo soy, ¿sí? Es exactamente la misma palabra en griego que cuando Moisés se topó con la zarza ardiendo bueno, o sea, en Génesis, básicamente en el Éxodo, estaba la zarza ardiendo, ¿sí? Moisés le pregunta a la zarza, ¿quién eres? Y la palabra exacta que usa en griego es ego eimi, ¿sí? Es exactamente esa misma palabra. Cuando la zarza ardiendo está, dice ego eimi, significa yo soy el que soy, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está con los fariseos, él dice ego eimi, él se autonombra a ese Dios de Moisés. Y los fariseos se enojan totalmente, entienden perfectamente el significado y le empiezan a aventar piedras. Ese yo soy el que soy, en hebreo se traduce como Yahweh, ¿sí? Entonces, ego eimi es la palabra en griego que, que es escrito tanto en el griego ahí en el Éxodo, en la Septuaginta, como en el griego original vaya, pues, del manuscrito de los Evangelios. Y Yahweh es la palabra en hebreo. Esa palabra Yahweh, castellanizada en español, significa Jehová. Entonces, de esa palabra Jehová viene la palabra Yahweh, nada más para que tengan ese contexto. Entonces, él mismo se autonombra, ¿sí? Ese mismo Dios. Y en otra situación también pasa lo mismo. Al final, cuando Dios es resucitado y que está con sus discípulos, los discípulos no creen, dicen, no, no creo que Él esté resucitado, no creo. Le empiezan a decir, sí, yo lo vi, y uno en específico empieza a dudar, que le dicen Tomás, es uno de los apóstoles. Tomás dice, no, yo no creo, hasta que no lo vean mis propios ojos y pase mi dedo sobre los hoyos de su mano, voy a creer. Y es cuando Jesús se le aparece ahí y lo ve Tomás y al principio ni siquiera se lo cree al verlo, dice, no, no sé qué está pasando, o sea, él está en shock, básicamente. Y cuando se acerca a él y dice, bueno, pues le dice Jesús a Tomás, Tomás, aquí estoy, sí, vivo en carne y hueso, puedes poner tu dedo aquí en mi agujero. Y Tomás se hinca ante Jesús y le dice, mi Señor y mi Dios, específicamente. Eso es lo que se registra en el texto original, le dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús no le dice, no, párate, Tomás, estás equivocado, yo no soy Dios, no. Él acepta la reverencia totalmente, sí. Y Jesús le dice, sí, tú crees porque me ves, pero benditos son los que no me ven y creen, como nosotros, básicamente. Entonces, esta es otra de las cuestiones donde ponemos a Dios en divinidad de la misma esencia de Dios, donde Tomás mismo le dice, mi Dios, y Jesús no lo frena. Él acepta esa reverencia. Ojo, cuando los ángeles de repente se aparecen en la Biblia, que lo hemos visto a lo largo de las historias, de repente la gente se asusta y se hinca a ellos a hacer la reverencia. Y los ángeles inmediatamente dicen, no, toda oración es a Dios propiamente. Pero en el caso de Jesús no. En el caso de Jesús no frena a Tomás. Sí, él acepta esa reverencia. Entonces, vemos esa Trinidad. Jesús le está orando al Padre. Al final, al final de cuentas, es esa esencia de divinidad, ese todo un Dios, ¿sí? Se puso en ese frasco, en ese cuerpo humano que es Jesús, ¿sí? Limitando su poder. ¿A qué se refiere limitando su poder? Obviamente no era omnipresente, era un ser humano de carne y hueso, no puede estar en todas partes. Pasa por hambre, pasa por sed, ¿sí? Como todo ser humano tiene sus limitaciones físicas, como nosotros también la tenemos, ¿sí? Limita obviamente su poder en ese aspecto, pero sigue siendo parte de la misma esencia. Y Jesús pone el ejemplo.
para nosotros los seres humanos, ¿sí? Siempre tienes que depender de Dios propiamente. Entonces, eso es. Por eso es la Trinidad, por eso es esa explicación que se da. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interactúan entre sí, pero forman parte de esa misma divinidad, de esa misma esencia. Entonces vamos leyendo aquí versículo 43. Entonces apareció un ángel del cielo, sí, ahí con Jesús y lo fortaleció, sí. Oró con más fervor, todavía más. Él estaba nervioso, sí. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Y muchos, yo cuando leía esto, ay, grandes gotas de sangre, ¿qué es esto? Bueno, sí existe una condición clínica, médica, ahorita, talmente no recuerdo el nombre, donde las personas cuando empiezan a pasar por un estrés demasiado fuerte, algunas personas pueden llegar a padecer eso, que empiezan a ver como sangre en su piel, un poquito, como si fueran, vaya, no decirlo vaporcito, pero como sudor un poquito, pero empiezan a hacer sangre. Eso sí es una condición médica, vaya, médica que la pueden investigar ustedes propiamente. Entonces estaba en tal agonía y con tal nervio, Jesús. Versículo 45. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Sí. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Qué estaba pasando? Obviamente, Jesús también estaba siendo tentado de cierta manera. Él no quería ser crucificado. No quería ser crucificado. Él mismo dice en otro de los evangelios, decía, sí, sí, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Sí, Jesús al final del día también era un ser humano, tenía esas necesidades y esas cuestiones biológicas como exactamente nosotros las tenemos, hambre, sed, todo ese tipo de vivencias. Y él decía, hay que orar para no ceder a la tentación y nos da ese ejemplo también que lo podemos aplicar hoy en vida. Traicionan y arrestan a Jesús. Versículo 47. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud, un grupo de personas, liderada por Judas, uno de los 12 discípulos, sí, uno de los apóstoles, Judas Iscariote. Recordemos que habían dos Judas que eran sus discípulos, Judas Tadeo o Tadeo, muchas personas lo conocen así directamente, y Judas Iscariote, este era Judas Iscariote. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Sí, Judas ya se había puesto de acuerdo con los fariseos, sí, diciéndole, ok, señálalos, ¿quién es Jesús? Y él dijo, al que bese, sí, ese va a ser Jesús. Entonces viene Judas y entrega a Jesús. Y el mismo Jesús sabía, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Tenían ellos ahí un par de espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Entonces aquí dice, tenían espadas ahí vaya, por los otros discípulos, los otros apóstoles, y uno de ellos hirió al esclavo, sí, a un esclavo del sumo sacerdote, posiblemente era como una especie de soldado, sí, cortándole la oreja derecha. Sí. ¿Qué sucede aquí? Aquí en el Evangelio de Lucas dice uno de ellos, en otro de los evangelios aclara quién fue. Fue propiamente Pedro. Esto pues para que lo queden claro. Aquí Lucas no lo menciona, pero fue propiamente Pedro el que le cortó la oreja bueno, o sea, a este soldado. También, vaya, recordemos que Pedro era muy impulsivo, entonces, posiblemente actuó de esa manera. O sea, de todos era posiblemente el más impulsivo de los más impulsivos. Sí, pero Jesús dijo, basta, sí, y tocó la oreja del hombre y la sanó. De alguna manera, esa oreja estaba cortada, le tocó así esta parte y quedó totalmente sana. Sí, es otro de los milagros ahí que sucedió. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes y a los capitanes de las guardias del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. Sí, estaban ahí sacerdotes, capitanes de la guardia, posiblemente soldados ahí del templo y ancianos. Y él dice, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? O sea, que vengan aquí a la fuerza. Les preguntó, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes y el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces, ¿qué dice él? No es necesario ser tanta porlote, fuerza física, ¿sí? No soy ningún peligroso revolucionario. Ojo, muchos de los judíos, propiamente, bueno,
pues de perdido, o en una gran parte de los judíos que no creen en Jesús como el Mesías, ellos asumen que Jesús era como una especie de revolucionario, alguien que quería la independencia de Roma, o sea, vaya, pues del pueblo judío. Y el mismo Jesús lo aclara directamente, si yo no soy ningún tipo de revolucionario o alguien por el estilo. Entonces aquí es muy importante decir quién fue Jesús propiamente. Los judíos dicen, alguien que buscaba vaya, por la independencia de Roma, y Jesús claramente lo dice. No es necesario todo esto para que vengan a arrestarme, ¿sí? Y luego él dice, al último, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces se estaba acercando lo que era la oscuridad. Era de noche y estaban, bueno, pues ya había sido capturado. Vamos a continuar leyendo. Pedro niega a Jesús. De sus principales discípulos, niega a Jesús. Si recordemos en versículos anteriores que Pedro estaba con Jesús, Pedro le decía, ya saben que él era muy emocional, no, Jesús, yo siempre voy a estar contigo, si tú mueres, yo voy a morir contigo, si tú quedas preso, yo voy a ir contigo, así como que yo te quiero hasta el final. Y el mismo Jesús le dice, sí, horas antes, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar en tres ocasiones, no una, a lo mejor como dicen, a lo mejor se te chispoteó, se te fue, no, no, tres ocasiones, claramente me vas a negar en tres diferentes ocasiones, o sea, bien claro. Versículo 54. Entonces lo arrestaron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, posiblemente una casa muy grande y bonita, y Pedro lo siguió, pero de lejos. Posiblemente Pedro se fue, arrestaron a Jesús y Pedro los iba a seguir siguiendo, pero lejos, posiblemente para ver qué pasaba. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio. Posiblemente había un patio, una casa grande, posiblemente, y pues estaban ahí con el fuego. Y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Dijo, no, pues voy a ir allá al fuego. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata. Posiblemente era de noche. Lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Una de las mujeres que estaba por ahí en ese patio empieza a ver a Pedro a la luz del fuego, posiblemente era de noche, y dije, "Ay, este lo he visto con Jesús ahí cercano. Yo te he visto con Jesús." Versículo 57. Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Sí, mismo Pedro, así bien apasionado, dice, no, 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 ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio. Sí, otra persona lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Otra persona viene y dice, no, no, no. Alrededor de una hora más tarde, tiempo después, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Sí, también era esa parte, no, vaya, norte de Israel, también es Galileo, sí. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas, sí. En diferentes ocasiones, como podemos ver, en diferentes instancias y con diferentes personas, Pedro nega a Jesús tres veces. Inmediatamente, mientras aún hablaba, apenas estaba acabando, el gallo cantó, ¡pum! Canta el gallo así, híjole. Entonces, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Sí, de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Obviamente se acordó lo que le había dicho Jesús. Mañana por la mañana, posiblemente estaba amaneciendo. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Entonces Pedro se acordó. Híjole, Jesús me había dicho esto. Y Pedro salió del patio llorando amargamente, sabía. Dijo, híjole, le cayó como dice el costal de papas a Pedro, así tal cual. Sí. Versículo 63, los guardias que estaban a cargo de Jesús, ¿sí? Recordemos que Jesús estaba dentro de la casa del sumo sacerdote, estaban ahí unos guardias a cargo de Jesús, comenzaron a burlarse de él y a golpearlo, a humillarlo, a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? ¡Pah! Y le lanzaban todo tipo de insultos. Posiblemente Jesús estaba con los ojos tapados y le empezaban a pegar. Y profetízanos, tú vaya, gran profeta, ¿quién te pegó esta vez? ¿Quién fue? ¿Yo o el otro? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Ujú. Entonces, vemos aquí por lo que estaba, lo que hizo Pedro y por lo que estaba comenzando el proceso de crucifixión. O sea, bueno, no el proceso de crucifixión tal cual, pero toda la, vaya, pues toda la tortura, sí, de Jesús. Ahora, ¿qué sucede con Pedro? Pedro también es un reflejo de nuestra vida cristiana. En ocasiones
A lo mejor puede ser que no neguemos a Jesús tal como lo negó Pedro, y que no, yo no soy cristiano, no sé de qué hablas. Pero muchas veces nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de Jesús. Pecamos. De repente, oye, ¿sabes qué? Híjole, me emborraché en esa boda, me emborraché. O no, hice este pecado, me enojé. Entonces empezamos como a negar a Dios de cierta manera. Ojo, no lo digo así directamente como lo dice Pedro, yo no soy cristiano, yo no sigo a Jesús, pero a veces negamos totalmente a Dios, sí. Entonces viene ese remordimiento como le pasó a Pedro, híjole, me emborraché, híjole, vi este video que no debía haber visto, híjole, me enojé con esta persona, sí. No actué conforme a la voluntad de Dios, pero es importante reconciliarnos nuevamente con Dios, como lo hizo Pedro. Pedro se humilló posiblemente y vaya, pues por un par de días, vaya, mientras Jesús fue asesinado, crucificado, en ese par de días que pasó, posiblemente Pedro estaba con una gran depresión, ¿sí? Entonces vemos cómo Pedro nega a Jesús, pero últimamente restablece su relación con él. Propiamente. Y esto es muy importante poner de ejemplo la vida de Pedro, que a pesar de las caídas, nos debemos de restaurar con él. Y Jesús, Dios propiamente, nos vuelve a perdonar. Vamos a leer aquí esta última parte. Perdón por la tos, pero esta vez me pegó. Últimamente he estado un poquito enfermizo. Creo que es por mi hija, porque está empezando a ir al kinder y ya saben que de repente se te pegan ahí todos los bichos, como dicen. Jesús ante el concilio. Entonces él estaba ante un concilio así de fariseos y de ancianos. Sí. 66. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluso los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo. Sí. Y dijeron, dinos, ¿eres tú el Mesías? Y él le respondió, si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Jesús había posiblemente sido capturado en la noche. Lo empezaron pues a golpear, a insultar. Temprano en la mañana va al concilio, le preguntan, dinos, ¿tú eres el Mesías? Y él responde, sí. Si lo dijera no me creerían y si yo hiciera una pregunta no me la contestarían, no tiene caso. Pero él aclara, versículo 69. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre, o sea, él, estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Él mismo dice, yo voy a estar a la derecha de Dios. Todos gritaron, entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Sí, tú afirmas que tú vas a estar sentado a la derecha de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. ¿Se me explicó? Ellos no se dicen, hombre, este está diciendo que es hijo de Dios y que se cree igual que él, que va a estar en el lugar de poder que él. Para los judíos esto era una blasfemia, ¿sí? Estás diciendo que eres igual que Dios, te estás comparando igual, estás blasfemando acorde a los judíos, acorde a lo que ellos estaban escuchando. Entonces, estamos viendo esta primera parte de su, yo sé que todavía no es la crucifixión tal cual de la cruz, pero ese proceso ahí en lo que estaban ahí los fariseos acusando a Jesús propiamente. Entonces, este es capítulo, vaya, 22, versículo 71. Aquí es donde acaba. Déjame nada más ver un poquito a ver si podemos. Es que, vaya, la próxima parte va a estar un poquito larga. Entonces, bueno, aquí vamos a pausar en lo que es el capítulo 22, el último versículo, aquí que leímos, porque la otra parte es un poquito más larga, mejor la tomamos para el siguiente martes. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el juicio con Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador romano, ¿sí? Entonces, sabemos que Roma, el imperio romano, de ese famoso imperio, perdón, de hace muchos años atrás, estaba gobernando Israel. Sí, obviamente ese imperio romano se iba expandiendo por toda esa parte de Europa, Medio Oriente, partes de África también, habían tomado Israel. Israel, propiamente esa zona de Judea, era una zona levantista, muy problemática, con mucho revolucionario, con mucho judío que quería independencia. Y cuando la zona se ponía bien difícil, mandaban a un gobernador romano, a un prefecto romano, ¿sí? A gobernar ahí. Muchas veces decían que los mismos reyes locales de las mismas localidades que gobiernen y que nada más reporten al Imperio Romano, como lo que era el rey Herodes. El rey Herodes era un judío
¿sí? Pero que trabajaba para el Imperio Romano. Entonces él era judío, él gobernaba su zona, pero al final del día era una marioneta o trabajaba para el Imperio Romano. Cuando la zona era muy conflictiva, mandaban a un romano para que gobernara directamente, que era Pilato, propiamente Pilato. Sí, entonces vamos a leer un poquito lo que hizo Pilato, cómo actuó propiamente, sí, cómo, pues según él se lavó las manos. Sí, vamos a ver por qué lo hizo, cuestiones así por el estilo, propiamente. Entonces, aquí en esta última parte de lo que es el estudio bíblico, como les comenté, veo que ahorita somos 28 los conectados, vamos a hablar sobre un tema en lo particular. El tema de hoy, sí, que quisiera compartir es cómo reconocer profetas falsos, sí. Lo que son profetas falsos, maestros falsos, mensajes falsos, que era lo que yo comentaba en el inicio del estudio bíblico. Allá fuera de la calle empezamos a escuchar, a leer todo tipo de cosas que a la mera hora contradicen directamente la Biblia, contradicen directamente de lo que, de lo que dijo Jesús. Les pongo un caso. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez hace un par de años, hace como 3 años, no mucho. Estaba con un amigo ahí hablando y me dijo, no, Sergio, tú sabes por qué Jesús es muy famoso. Y así es que él era un gran maestro, pero un maestro solamente. Yo le dije, ajá, ¿por qué crees? Me dijo, no, o sea, yo supe que él fue a la India, viajó a la India cuando era adolescente, muy chico, ¿sí? Y a la India, entonces ahí empezó a descubrir ciertas cuestiones de la India, misticismos, y llegó a tal grado de sabiduría y de entendimiento espiritual que cuando regresó, él podía hacer todos los milagros que él, vaya, que ves en la Biblia, hasta levantar muertos. Yo le dije, oh, ok, con la explicación, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno. Él, él vio esa historia, sí tiene cierto sustento. ¿En qué aspecto? En que sí, hace 100 años había un historiador que decía que Jesús había viajado pero a una zona norte de la India propiamente. No recuerdo exactamente el nombre Nepal, creo que era esa zona de Nepal. Y decía que él viajó a un templo en Nepal. Había un joven con un nombre muy parecido a Jesús, que fue el mejor alumno y muy entendimiento. Y él decía, Jesús sacó su sabiduría de ese templo de Nepal. ¿Qué sucede? Al poco tiempo, y hace 100 años, fueron a ese templo de Nepal, no encontraron ningún tipo de registro de Jesús. Las personas encargadas negaron totalmente que alguien se había aparecido ahí hace 2000 años, cuestión así, y fue totalmente rechazada lo que era hipótesis. Y últimamente sabemos, cuando estamos leyendo la Biblia y que leemos los testimonios de sus discípulos directos, Jesús nunca dice, yo viajé a la India, yo adquirí este poder por la India. Dice un mensaje totalmente diferente. Entonces, por eso les comento algo, siempre es bien importante, ¿sí? Revisar bien todos esos profetas falsos, mensajes falsos que hay. Recientemente me animé a leer la Cabala, que es un poco de misticismo judío, y apenas iniciando ya empiezo a notar cosas. Decía, no, es que Abraham sacó su poder vaya, de su interior, el padre Abraham, cuando Dios le dijo que fuera, vaya, pues a la tierra prometida, realmente se refería a que la tierra prometida era a sí mismo. Entonces, vemos cómo inmediatamente empiezan a torcer lo que es ese mensaje del Viejo Testamento totalmente. Por eso es bien importante leer la Biblia directamente uno, sí, entender el mensaje de la fuente e investigar lo que es la evidencia dura, porque fuera en la calle vas a escuchar muchas cosas. Vamos a empezar con el primer punto de los profetas falsos. Primer punto, los profetas falsos hablan en nombre de Dios, pero no viene de él. Muchas veces vas a escuchar, no, mira, yo soy cristiano en el nombre de Dios, aquí y acá, pero no vienen. ¿Qué pasa? No todo el que usa el nombre de Dios realmente pertenece a Dios. Algunos aparentan ser siervos, pero engañan con falsas enseñanzas. Mateo capítulo 7 versículo 5. Tengan cuidado de los profetas falsos. Vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Qué sucede? Muchas veces podemos ver a líderes de algunas iglesias, lamentablemente, pastores, sacerdotes también, todo tipo de líderes religiosos, que se ven muy bien en un inicio, hablan muy bien, tienen muy buena apariencia, muy buena carisma, comparten el mensaje de manera muy excelente, pero empiezas a ver un poquito, le empiezas a escarbar y dices, oye, esto no hace sentido. Sí, dice que es el nombre de Dios, pero realmente no proviene de Dios. Por ejemplo, anteriormente en el pasado, pues cuántas guerras ha habido en nombre de Dios, matando gente inocente,
cuestiones de racismo también en nombre de Dios propiamente. Entonces, hay que ver, aunque digan que es en nombre de Dios, realmente si siguen las enseñanzas específicas de Dios. Punto número dos. Los verdaderos siervos de Dios se conocen por sus frutos, o sea, sus acciones. Dios mira la vida y el carácter, no solo las palabras, no solo lo que dicen, sino ve los frutos, lo que hacen. Una persona revela lo que realmente es por sus acciones. Tienes que ver lo que hace la persona, no lo que dice. Mateo capítulo 7 versículo 16. Vamos leyendo. Puedes identificar a estos profetas falsos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Un buen árbol produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos. Si empiezas a ver abusos, codicia, avaricia, enriquecimiento ilícito, empiezan a abusar de las personas, a abusar de las confianzas, influir en las personas para obtener beneficios propios. Ojo con esos profetas falsos. Punto número tres, debemos probar toda enseñanza y no creer cualquier mensaje. Siempre cuestionarte doblemente la enseñanza. La Biblia nos manda a examinar lo que escuchamos para no caer en el engaño. Por eso hay que leer la Biblia directamente por cuenta propia. Em, el primer libro de Juan, capítulo 4 versículo uno. Queridos amigos, no les crean a todo lo que dicen hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para saber si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Siempre es por una prueba ese mensaje. Cuando escuches algún mensaje, como que, ay, déjame lo investigo, déjame lo leo, lo veo en la Biblia, ¿está realmente sustentado en la Biblia o en qué está sustentado? ¿En alguna tradición humana de hace muchos años o en qué está sustentado? Sí. Y luego, versículo 4, la palabra de Dios nos protege del error, la palabra de Dios, que es la Biblia. Conociendo las escrituras, o sea, la Biblia, podemos distinguir la verdad de la mentira y permanecer firmes en Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, bien importante leer la Biblia propiamente para distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Yo tenía un buen hermano cristiano que en paz descanse, aprendí mucho de él, pero él de repente decía un mensaje un poquito, vaya, pues ya al principio lo escuché de joven, que me agradó mucho, pero luego leer la Biblia empecé a decir, oye, esto está un poquito diferente. Él decía lo siguiente, él decía que todos los seres humanos iban a ir al cielo. Todos los seres humanos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Jesús ya pagó el pecado por todos los seres humanos, hasta por Hitler y el peor ser humano que te puedas imaginar. Entonces no hay de qué preocuparse, ¿sí? Los pecados sí son, vaya, son pagados y todos vamos a ir al cielo. ¿Cómo crees que Dios va a mandar a uno de sus hijos, a una de sus creaciones, a que se achicharre en el infierno? Decía, no, pues tiene caso. Sí, si no tiene caso mandar a un ser humano que se achicharre el infierno. Yo decía de joven. Luego cuando leí la Biblia, que leía lo que decía Jesús claramente, ¿sí? La parábola de Lázaro y el hombre rico, cuando Jesús hablaba de una separación, de una oscuridad total, de un fuego eterno, decía, no, Jesús nos advierte, hay un cielo, pero también hay un infierno y va a haber una separación. Es por eso que es bien importante. De repente podemos escuchar mensajes que suenan muy bonito, nos agradan. Oye, mira, todos van a ir al cielo. Oye, Dios quiere que seamos todos ricos y así, y Dios nos va a quitar todo el tipo de problemas que tenemos, nos va a quitar el cáncer y vamos a... Sí, pero ¿qué es lo que dice Jesús en su palabra? El mensaje es diferente. Por eso es bien importante leer la Biblia de manera directa y tener más o menos estudios bíblicos como este, donde nos vamos palabra por palabra para saber el mensaje directamente. Y bueno. Em, voy a abrir aquí los micrófonos básicamente para que ya las personas que quieran hablar puedan hablar. Ahorita, pues ya es un momento ya abierto. Si alguien tiene alguna duda o comentario de lo que leímos o algo, pues adelante. Ujú. Am, Yo, no buenas sé. noches. Sí, claro que sí, Buenas Ana, ¿cómo noches, Dios estás? bendiga. Me Ujú. presento, yo soy nueva, Sí, soy hola nueva Ana. y Dios les bendiga. Ujú. Nada más quería yo saber que cuántas clases ya van con esta. Fíjate que yo inicié el estudio bíblico en febrero del año pasado. Sí. Mm, Ya ujú, llevo, ¿qué será? Un año, 4 meses más o menos, casi todos los martes, a excepción de mm, algún martes que no pueda. Am, mm, como te comentaba al inicio, iniciamos.
El objetivo es leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos en el tercer libro, que es el de Lucas, y luego Ujú. viene Juan y Romanos. Pero como quiera, si quieres, bueno, yo ahorita en el grupo WhatsApp voy a poner la liga para que puedas ver los estudios bíblicos pasados a través de Facebook y YouTube. Sí, ahí Ah, ok, están sí, sí, todo, vaya, todo. vaya, todos los estudios ahí que se graban, ajá, Ah, propiamente. ok, sí, Ujú. gracias. Dios les No, hombre, bendiga. de nada. Y, y también para recordar a las personas en general, esto es una grabación, o sea, esto va a ser subido a Facebook y a YouTube. Esto nada más para que lo consideren al momento de hacer comentarios. Más que todo porque hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos. Sin embargo, lo más importante es que nos unimos todos en ese sacrificio que hizo Jesús por nuestros pecados. Más que todo porque me ha pasado, o sea, de repente personas que han hecho comentarios así muy duros y luego me dicen, ay, Sergio, no sabía que era una grabación y que lo ibas a subir y cuestiones así. Entonces, nada más para que estén ahí al pendiente. No sé, Sí. Isabel, si quisieras comentar algo. Sí, hermano, todo lo que estaba diciendo sobre el estudio está muy interesante porque tuvimos un estudio de puras mujeres Sí, donde el estudio central fue cuando lo que estaba explicando ahorita de todo lo que sufrió este Jesús y sí. nos lo explicaron en griego koiné, en lo que fue escrito la Biblia originalmente. Ujú, Y lo más hermoso que fue, y además también un poco difícil, porque siempre se nos ha predicado que Dios mandó a su Hijo por el amor que nos tenía, o que nos tiene, mejor dicho, presente, que nos tiene, que Dios había mandado a su Hijo por amor a nosotros, porque nosotros éramos los gentiles, al pueblo al que el Señor le daba la oportunidad. Pero ya traduciendo el hermano que nos dio el estudio, era donde ya en griego, en el griego original, que es en el koiné, donde nos explicaba el hermanito que fue Dios a sí mismo el que bajó, no fue su hijo, fue el mismo Dios el que vino. Entonces, a veces lo que nosotros, como estaba explicando a usted, lo que nosotros llegamos a sufrir, lo que nosotros llegamos a padecer, no es nada comparable con lo que el Padre vino a sufrir aquí y nos vino a demostrar que sí se puede ujú, y que todos los cristianos vamos a padecer, tarde o temprano vamos a padecer, ujú, pero también entendemos en lo que hemos estado estudiando en todo este evangelio, que al que Dios ama, disciplina. Y si realmente somos sus hijos, vamos a ser disciplinados, porque al que Dios no quiere, no lo disciplina y son los que siempre vemos. ¿Y por qué él siempre está sano? ¿Y por qué él le va bien? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo estoy enfermo? ¿Y por qué yo no tengo trabajo? Dice que el padre va a llamarle la atención y a corregir a su hijo porque lo ama. Así es el padre con nosotros. Entonces, si ya vimos todo lo que el padre ha sufrido por amor a nosotros, vale la pena seguir adelante con el alimento espiritual. Gracias, hermano, que Dios le bendiga con sabiduría. Gracias, Isabel. Pues muchas gracias ahí por tus comentarios. Y sí es muy importante recalcar eso, que al final del día Dios estuvo aquí en vida, o sea, en carne propia hace 2000 años. Em, Muchos de los ateos se quejan de repente, ay, mira, vaya, si Dios ahí nos tiene olvidados en la nada, nosotros aquí sufriendo, muriéndonos, enfermos, pero el mismo Dios estuvo aquí hace 2000 años, el mismo Dios nació en pobreza extrema, sí, en un pesebre estaba cuando estaba recién nacido, fue asesinado de la manera más brutal posible que se pueda, sí. Sí, su misma madre, por ejemplo, lo vio morir ahí enfrente de la cruz. Imagínate que te estén matando y que tu madre esté enfrente tuyo. ¿Sí me explico? Ahí en la cruz. Sí, pasó todo ese tipo de cosas. Pasó por hambre también. Estuvo 40 días en el desierto sin comer. Entonces, ese mismo Dios no es un Dios ajeno a nosotros, sino es un Dios que está con nosotros y que también padece y que también sufre. Al final del día es un Dios que sufre también con nosotros, ¿sí? Que reconoce todas estas cuestiones humanas propiamente. Y eso es muy importante siempre reconocerlo. Ujú. No sé si alguien más quiera platicar. Um, Yasmín, no sé si quieras mencionar algo. Sí, bueno, muy buenas noches y bendiciones a todos. Sobre los falsos profetas, el tema que Ujú, estaba comentando. sí, Bueno, yo no soy de la religión,
cristiana. Yo Sí, soy bautizada en la Iglesia Católica. Sin sí. embargo, como usted le comenta, todos Ujú, tenemos o la mayoría tenemos el fin de buscar a Dios sí. constantemente. Ujú, Falsos, el cristianismo habla mucho de que hay que consagrarnos. sí, Entonces, acá, cuando usted dice, cuidado con los falsos profetas, sí. porque hay quien se disfraza de oveja De siendo un... lobo feroz. Acá, Sí. si nos piden que nos consagremos, pero Ujú, quien está al frente de esta congregación es una persona disfrazada o que realmente tiene una doble vida. ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí, pastor? Ahí hay una contradicción. Nos están pidiendo que nos consagremos, pero quien está al frente no es el apropiado para. Entonces ahí, ¿qué nos aconseja, pastor? Bueno, a mí en lo principal, porque yo estoy iniciándome en esto. Gracias, S- bendiciones. Sí, vaya, pues muchas gracias, Yasmín, aquí pues, por tocar ese punto que fue, vaya, pues que fue el tema ahí que mencioné. Em, yo nunca lo he visto en vida propia, pero sí he tenido hermanos que lo han visto. Por ejemplo, oye, veo que el pastor llega en un carro así el año y todos los demás somos pobres, cuestiones así, o que se va de vacaciones. O sea, que empieza a haber un poquito abuso del dinero, así tal cual. Esto lo he visto en diferentes iglesias. De repente, y pues bien sabemos en la cultura en general, de repente, lamentablemente también lo hemos visto un poquito en la iglesia católica. De repente, sí, ciertos desvíos de dinero, cuestiones así. Eso propiamente para el dinero. Y luego vemos las influencias en las personas. Por ejemplo, pastores que de repente empiezan a estar con mujeres, cuestiones así, o que empiezan a abusar de gente. Entonces, si nosotros empezamos a notar eso, como lo que tú mencionas, una doble vida, oye, cuando estás así enfrente del púlpito, hablas muy bien, te expresas muy bien, tienes una congregación grande, pero acá, pues por el otro lado, sabemos claramente que tienes una doble vida con todo ese tipo de pecados. Lo mejor es dejar esa congregación en lo particular, o sea, esa iglesia tal cual. Y si puedes ir a alguna otra que también esté cerca de tu casa, qué mejor, ¿sí? Porque si no empiezas a ver, oye, ¿sabes qué? Pues voy a la iglesia, de repente, bueno, salen algunas iglesias, obviamente sabemos que se ocupa dinero, ¿sí? Así que, o sea, no todo va a ser gratis. De repente, oye, los edificios, la infraestructura, la limpieza, se ocupa algo de dinero para mantener pues, las iglesias, lógicamente, ¿sí? Pero de repente vemos ciertas congregaciones donde piden y piden y piden y piden y piden y en donde la mitad del tiempo nada más están pidiendo dinero. Ujú, y vaya, manejan esa situación de que si tú le das a la iglesia, Dios te lo va a duplicar. Pues por seguro, espérame, pues, vaya, no es así tal cual. Entonces, sí es muy importante prestar atención a eso. Si de repente notamos ciertas cuestiones de esas, es mejor dejar ese lugar porque al final del día el liderazgo está quebrado e ir a un lugar que sea más auténtico, vamos a decirlo así. Ujú, tal cual. No sé si contesté tu pregunta. Y pastor, muchas gracias, bendiciones. Vale. Gracias, Yasmina, ahí pues por tocar lo que es ese tema en particular. Y pues bueno, tenemos a lo mejor un par de minutos más. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario que quisieran ahí pues, abarcar. Básicamente. Esto es muy importante porque de repente yo sé que entre las denominaciones cristianas, o sea, que siguen a Cristo, hay algunas diferencias, que si los bautizos de niños o que ya de grandes, cuestiones así por el estilo. Sin embargo, pues yo reconozco que hay ciertas sectas que sí están bien desviadas, o sea, que totalmente lo que es vaya, o sea, el mensaje es otro, como el tema de los mormones, ahí sí es totalmente un mensaje bien desviado. Ni siquiera el Islam, como lo he mencionado en otros estudios bíblicos anteriores. Yo sé que en México no es fuerte, pero el Islam es la segunda religión más grande del mundo, es bastante fuerte en sí, donde sí los mensajes son totalmente contradictorios a lo que dice la Biblia y normalmente manejan otros libros aparte de la Biblia totalmente, que lo toman como escrituras sagradas y pues básicamente los usan para, pues para modificar totalmente lo que es la palabra de Dios. Ujú. Ana, no sé si quieres comentar algo más. Creo que estás en mute. Creo que falta el micrófono. Sí, sí, Ujú, perdón. Sí, yo desde pequeña fui cristiana, ¿no? Mis padres fueron cristianos, mis suegros, bueno, mis suegros aparte, ¿no? Pero mis padres fueron cristianos
y mi papá aún vive todavía, pero desde pequeños, no decimos que desde cuna, pero dicen, pues no, no somos desde cuna, pero desde chiquitos fuimos cristianos. Nos reunimos en una iglesia, duramos como casi 20 años. Tiene 2 años que nos salimos. Ujú, Después, ahorita estamos apoyando a otro pastor en otra iglesia. ujú, Yo soy de aquí de México. Estamos apoyando a otro pastor, pero nos dijeron que la iglesia antes se llenaba. Ahorita ya no, ahorita nada más una familia va. Entonces visitamos mi esposo y yo a una familia y nos dijeron que, pues que no quieren al pastor, que no quieren al pastor por muchas cosas que pasó, ¿no? Que andaba enamorando a las muchachas. Entonces nos dijeron esos hermanos, si el pastor se va, regresamos. Entonces mi esposo le dijo, pues yo ya estoy trabajando aquí, estamos apoyando al pastor. En sí, él va a las juntas, o sea, a las juntas que el pastor debería de ir. Nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios y el pastor tiene que ir a las juntas, pero le dice a mi esposo, no, ya vaya usted, hermano, porque yo ya soy grande, ya tengo 82 años. Vaya, dice, porque yo ya no puedo andar así en la calle, dice, entonces vaya usted. Entonces él es el que está yendo y pues vamos a las juntas. Cuando yo puedo, yo trabajo. Cuando yo puedo, lo acompaño. Pero una hermana le dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya vaya orando porque a lo mejor usted se queda en su lugar del pastor porque ya es grande. Y el pastor sí le dijo a mi esposo, ustedes se van a quedar aquí a atender la iglesia porque yo ya estoy grande. Pero ahorita con esos comentarios que nos dijo una hermana, no sé si ustedes sepan, pero nosotros, dieron juguetes en las iglesias, que esos juguetes vienen de Estados Unidos y otros países, ahora en diciembre. ujú. Entonces nosotros dimos los juguetes, mi esposo se encargó pues fue a traer los juguetes, no allá en las juntas a donde los dieron, repartieron los juguetes los hermanos. Entonces nosotros dimos los juguetes a muchos niños, fueron muchísimos niños, pero no de la iglesia, no que fuera, pero eso, Ajá. hay unos niños que sí iban a la iglesia. Entonces la abuelita de esos niños nos dijo que ellos quieren regresar a la iglesia, que ellos son una familia muy grande, pero que si está el pastor, no, hasta que él se vaya. Entonces le dijeron a mi esposo, usted ya está aquí, mis nietos ya fueron porque ya usted los invitó, porque ya lo ven a usted, pero si el pastor se retira, nosotros vamos a ir, pero si no, no Ujú. vamos a ir. Entonces Sí. quedamos de visitarlos, quedamos de hablar con ellos, de visitarlos y pues orar por ellos, porque anteriormente nosotros apoyábamos a nuestro pastor, a donde estuvimos casi 20 Ujú. años, con su Sí. esposa en tiempo de COVID. Nosotros hacíamos la limpieza, es la casa, Ujú. bueno, sí, la casa de Dios era de 2 pisos. Hacíamos baños, hacíamos todo y casi siempre mi esposo fue su Ujú. mano derecha del pastor y yo con la Sí. esposa del pastor en todo. Entonces, el pastor que teníamos nos mandaba apoyar al pastor ahorita donde estamos trabajando. Y íbamos entre semana, íbamos domingo. Entonces, pues de ahí lo conocimos y fuimos. Entonces ahorita pues estamos orando, mi esposo es el que está ahí, ¿no? Que pues que sea Dios, ¿verdad? Haciendo Ujú. su voluntad de nosotros. Y bueno, ya pasando a otra cosa, también yo les pido que pues me lleven en sus oraciones. Yo tengo la diabetes. Tiene Sí. poco que me detectaron que los riñones me están fallando, ¿verdad? Pero la última palabra la tiene Dios. Ujú. Eso de los riñones tiene como un año, yo creo, ¿no? Sí, como 9 meses. Ahorita, gracias a Dios, me he ido a sacar estudios. Tengo cita con mi doctora especial de los riñones. Me ha dicho que, pues, que voy bien, que no tengo ningún defecto en los riñones. Ah, ok. Entonces, pues yo le quiero servir al Señor y Él lo sabe. Ujú. Y ahorita pues igual, ¿no? Estamos tristes bueno, yo no sé mi esposo, pero apenas acaba de fallecer nuestro pastor, el que fue por 20 años, Ah, acaba de ujú. fallecer y pues lo quisimos mucho como pues nuestro padre espiritual y como nuestro padre terrenal, porque Ujú. nuestros padres son de Hidalgo y pues casi no estuvimos con ellos y pues ellos como pastores siempre estuvieron al pendiente de nosotros, de mis hijos y apenas tiene 8 días que lo sepultaron al pastor. Ujú. Yo no pude ir por mi trabajo porque yo trabajo cuidando a una muchacha que va a la universidad toda la semana. Yo llego a Ujú. la casa hasta los viernes
pero sí pedí permiso, hace 8 días, el miércoles, pedí permiso para ir a velar al pastor. Entonces nosotros ahorita estamos apoyando al pastor que le digo, al otro nuevo pastor, pero no hay gente. Pero entonces nos hizo ese comentario esa hermana que pues no han ido, que porque pues él enamoraba a las muchachitas. Sí. Entonces todo eso ya se dio cuenta mi esposo y pues les dijimos que si quieren que pues Ujú, vayamos y que oremos por ellos y que pues que regresen a Dios, ¿verdad? Que ujú. regresen a Dios y pues él sabrá, ¿verdad? Él sabrá lo que va a pasar. Ok, Entonces, pues ahorita hablando de esto, ¿verdad? Yo les pido que nos lleven en sus oraciones por la familia Bautista, Bautista, ujú. Bautista, Eh, y que el Señor haga su voluntad, que Él sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Más adelante en la iglesia y en qué vamos a servir nosotros, cómo vamos a Gracias, Ana. estar. Gracias ahí Sí, por tus comentarios. Y sí, vaya, pues vamos a orar por ti. Muchas gracias ahí también por tu testimonio. sí, Ujú. pastor. Gracias. Am, creo, bueno, pues quedan aquí pues el último comentario, veo un Oppo, pues un celular Oppo. Bueno, veo una mano ahí levantada. No sé si quieren activar el micrófono, porque a veces, yo sé que cuando levantamos la mano y la dejamos levantada, de repente se activa lo que es la manita, pero no sé. Am, bueno, pues si no, Buenas noches. vamos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, pastor. Sí. Mi nombre es Claudia Tapia. Tengo poco Hola, Claudia. tiempo agregándome Ujú. al grupo, pero Sí. me ha gustado. Me ha gustado y bueno, yo lo felicito. Pero sobre todo, Gracias. bueno, pues sí, creo que vivimos cosas difíciles ya en las iglesias. Yo también Ujú. tengo una experiencia y rápido se lo comento. Sí. Mi mamá va a congregación, bueno, se congrega mi mamá en Restauración Centro, Ujú. pero pues tremendamente. Las hermanas apartan sillas, el pastor da buena palabra, nuestro Señor eh, pues nos da buena diligencia sobre de esto, pero hay mucho desorden, entonces se sienten luego con derechos, eh, ay, no sé, hemos vivido tantas experiencias que la verdad Ujú. dice mi mamá, ahora yo ya no sé si ir o ya no ir. Dice, yo lo que quiero, dice, es ir y buscar a nuestro Señor. Sabemos que Sí. estamos en tiempos de apostasía, sabemos que estamos pasando por y confrontándonos con el de abajo porque no le gusta ni siquiera que prediquemos. A mí me gusta predicar, Ujú. hablar de él, de la palabra y anunciar, pero cada que yo lo anuncio, no, hombre, se sueltan tantas cosas, pero no importa. Digo, no, no me importa, no me interesa. Lo que me importa es ahorita lo que usted acaba de decir y si es verdad. Yo a Dios nuestro Señor le he puesto en las manos, pues en sus manos, a ver qué se debe de hacer, si nosotros Ujú. debemos de seguirnos congregando. Nuestro pastor murió en el 2020 Sí. con lo del COVID, pero Ujú. realmente pues hemos seguido buscando de la palabra de Dios. Entonces, a mi mamá le he dicho simplemente, no perdamos el enfoque, no perdamos el enfoque. Olvidémonos de todo lo que pasa alrededor, no perdamos el enfoque, sirvamos al Señor, pero las iglesias ya debemos de trabajar, creo yo, por todo lo que ya veo, fuera, Ujú. fuera. Hay mucha gente necesitada afuera, hay Sí. mucha gente que necesita hablar, oír de la palabra. Entonces, Sí. eso que usted dijo, pues lo que está comentando la hermana, pues sí, yo creo que todos hemos visto también esas cosas. Pero Ujú. definitivamente esto ahorita usted me está pues dándolo a saber lo que Dios también nos está llevando en el corazón, en saber que Ujú. nos movamos entonces de esas iglesias y busquemos porque pues esto se está terminando, ¿verdad? Estamos en Sí. los últimos tiempos y son tiempos difíciles, muy difíciles, pero todo lo Ujú. que usted explica está perfecto. En verdad, yo me dirijo con la Biblia y sí, Ujú. yo en verdad estoy a gusto y contenta con lo que escucho aquí. Pero quería yo Muchas comentarle gracias. todo esto. Y muchísimas Gracias. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Claudia, aquí por tus comentarios. Y sí, el tema de las iglesias en ocasiones, lamentablemente, sí vienen ahí pues, con las cuestiones que hemos comentado también. Ujú. Bueno, pues vamos a concluir lo que es este estudio bíblico con una oración para terminar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Déjame nomás aquí pongo el mío. Gloria sea tu nombre, Señor. Exaltado sea, Señor, en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, por este martes. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Sí, que vino aquí dando su vida,
sí, su alma, su espíritu por nosotros y por nuestros pecados. Gracias por esa gracia. Te pedimos mucho por mi hermana Ana, Señor, que está sufriendo con el tema de las diabetes y los riñones también. Te pedimos que la restaures totalmente físicamente de ese problema que tiene, Señor, y también espiritualmente. Te pedimos por las congregaciones de cada uno de nuestros hermanos, de Claudia, de Ana y de los demás hermanos, también de Yasmín. Sí, que en ocasiones, a veces, lamentablemente, podemos tener este tipo de retos, Señor, donde los liderazgos no están bien. Te pedimos que los restaures, Señor, y que podamos encontrar buenas congregaciones para que podamos tener la guianza correcta. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos aquí por su tiempo. Nos vemos el próximo martes. Espero estar un poquito mejor ahí de la tos. Pero bueno, se la pasen muy bien. Bye, doctora Ana. Bye bye. Bye, José. Bye a todos. Bendiciones a todos. Bye, hasta Hasta luego. luego. Bye bye. Adiós. Bye bye.